Y Fuentes de A5. Del Congreso Internacional a Medio Siglo del Halconazo, 10 de junio de 1971. Mi nombre es María Magdalena Pérez Alfaro y estamos esta mañana muy contentos y contentas porque nos acompaña el doctor Alberto del Castillo Troncoso, investigador, profesor del Instituto Mora. Y bueno, pues él nos va a compartir una investigación muy importante y relevante para este 50 aniversario porque es una investigación sobre el halconazo. Claro, la mirada de Alberto con su trabajo es muy particular porque él ha estudiado los fotógrafos, tanto del 68 como ahora del 71, pero su trabajo combina historia oral, archivo, hemerografía y bueno, pues su análisis muy particular. Me parece que es un gusto y una primicia porque esta conferencia también es previa al lanzamiento próximo de su libro sobre el tema. Entonces, muchas gracias, Alberto, por estar acá, por habernos permitido escucharte y compartir tus conocimientos. Voy a presentarte, aunque bueno, ya mucha gente te conoce, pero voy a presentarte un poquito más para que sepan una síntesis nada más de tu trabajo, de tu currículum. Bueno, Alberto del Castillo es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y actualmente latinoamericanos. Es fundador, también miembro fundador de la Red Latinoamericana de Historia Oral. Sus trabajos se han especializado en historia social y cultural de México y América Latina. En los últimos 20 años ha hecho un trabajo muy importante sobre la historia de la fotografía y la documentación fotográfica como parte de la investigación histórica, con lo cual le ha llevado a estudiar desde la infancia en el Porfiriato hasta el movimiento estudiantil del 68, y la obra de fotógrafos como Pedro Valtierra, Mariana Jamploski, Marco Antonio Cruz, etc. Bueno, pues desde hace una década, Alberto del Castillo es coordinador junto con la doctora Rebeca Monroy del seminario La Mirada Documental, que tiene actividades mensuales también muy interesantes, abiertas al público. Y bueno, pues como les decía, tiene una amplia obra publicada, muchos artículos, pero bueno, solo voy a mencionar algunos de sus libros. Tenemos el trabajo sobre Rodrigo Moya, Una mirada documental de 2011, Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968 de 2012, Las mujeres de Soyep, la historia detrás de la fotografía de 2012, Fotografía y Memoria, conversaciones con Eduardo Longoni de 2017 y el más reciente, Marco Antonio Cruz, La construcción de una mirada de 2020. Entonces, le damos la palabra a Alberto del Castillo que nos va a presentar su conferencia sobre los halcones. Adelante, Alberto, y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, querida Male, y muchísimas gracias a los organizadores de este importante congreso internacional, ¿no? A mis colegas del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, ¿no? Coordinado por el doctor René Rivas, pero que me remite a la legendaria fundadora de este espacio, que es la doctora Silvia González Marín, ¿no? Inolvidable. De manera que, bueno,
Muchas gracias, y para mí también es un privilegio el poder estar aquí en este espacio para continuar con la reflexión que ya empezó el día anterior en torno a este tema de los 50 años del halconazo, ¿no? De esta terrible represión ocurrida el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, ¿no? Que tiene un responsable que es el expresidente Luis Echeverría, y que constituye todo un crimen de Estado, ¿no? Ya el día de ayer, el doctor Lorenzo Meyer, en su presentación inaugural, dibujaba, ¿no? Como algunas de las coordenadas de lo que es el halconazo y de lo que implica el halconazo. Yo quisiera simplemente reforzar algunas y ampliar algunas cosas para empezar a hablar un poco de lo que es mi perspectiva muy particular, que es la recuperación del halconazo, ¿no? De la memoria del halconazo, sobre todo a partir del papel que desempeñaron las fotografías en el espacio público, ¿no? Y el papel que han ido desempeñando en este medio siglo. En ese sentido, es una investigación en la que ya llevo un par de años y que, como bien decía Male, es un poco la oportunidad también de presentarles estos primeros avances, ¿no? Que van a desembocar en la publicación de un libro muy próximamente, el 10 de junio. Se va a publicar mi libro por parte del INERM, ¿no? Del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones Mexicanas, que se va a presentar de manera virtual, ¿no? De manera gratuita, cada quien lo va a poder bajar, cosa que me llena de orgullo y de entusiasmo para poder comunicar los avances de este trabajo. Vaya pues, ese trabajo con el INERM, con la coedición con Memórica, ¿no? Todo este proyecto de Memórica que ha sido tan importante para difundir este tipo de eventos. Y por otro lado, para la inauguración de una exposición fotográfica que vamos a tener el propio 10 de junio, con este material y con esta reflexión, una exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el que me tocó hacer la curaduría y la investigación documental junto con la investigadora María de María y Campos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar en ello. Decía yo, el doctor Meyer, bueno, apuntala algunas de las coordenadas generales. Yo quisiera insistir en el carácter de crimen de Estado, porque esto implica, digamos, el financiamiento, el entrenamiento, la organización de un grupo paramilitar, ¿no? Llamado Los Halcones, que contó aquella tarde con toda la colaboración y la complicidad de la policía, de los granaderos, de los agentes de servicios especiales e incluso, sabemos hoy, con toda la logística del ejército mexicano. Esto constituye un crimen de Estado, constituye un crimen de lesa humanidad, de esos que no prescriben y que por lo tanto es un foro abierto, es un espacio abierto que reclama todavía justicia y legalidad, porque ha predominado la más absoluta impunidad sobre el tema, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quiero recalcar eso, quiero recalcar que no se trata de un ejercicio de nostalgia, sino que está muy vinculado con la historia presente, es decir, aquí estamos hablando de una reflexión que implica el panorama actual, ¿no? En la medida en que no se llegue el brazo de la justicia al 2 de octubre del 68 o al 10 de junio del 71, pues vamos a tener más ayotzinapas, vamos a tener más crímenes de Estado donde va a prevalecer la impunidad. Entonces, bueno, esto es una cuestión que me parece muy importante tomar en cuenta. En aquella tarde se reúnen todas estas fuerzas, ¿no? Con los halcones hay una fuerte represión, ¿no? Hay decenas, ¿no? De estudiantes y de ciudadanos que son atacados, que son heridos, que son muertos, que son asesinados, y esto es lo que constituye, digamos, esta matanza del 10 de junio. Es también un punto, el 10 de junio, junto con el 2 de octubre, ¿no? Son acontecimientos que forman parte de un mismo proceso, la matanza del 2 de octubre, pero que tienen implicaciones distintas, y esto lo vamos a ir viendo.
¿no? Son puntos también de inflexión para la historia reciente, para la historia contemporánea. Es decir, porque van gravitando, realmente tienen una resonancia muy importante en las décadas posteriores, y esto va a implicar también la construcción de una memoria colectiva en torno al 2 de octubre y al 10 de junio. Se va construyendo no de manera lineal, ¿no? Sino con avances y con retrocesos, pero poco a poco se va estableciendo una explicación distinta de lo que allí ocurrió. Lo que tenemos en el 10 de junio es el relato oficial, la construcción del relato oficial por parte del presidente Echeverría, de que se trató de un enfrentamiento entre los propios estudiantes, ¿no? Que iban armados, y que, bueno, son estudiantes que son manipulados por fuerzas oscuras, se dice en ese momento, que atentan en contra del proyecto de la apertura democrática, ¿no? Que era la consigna o una de las consignas importantes al inicio del régimen de Echeverría. Ese es un poco el relato oficial. Y bueno, a partir de esto, en los años posteriores se va fragmentando ese relato, van apareciendo nuevas fuentes documentales, van apareciendo distintos puntos de vista, y sobre todo se va transformando esta sociedad, se va convirtiendo en una sociedad mucho más heterogénea, ¿no? Y lo que permite la aparición de un relato mucho más con las fotografías en todo esto. Si prevalece la impunidad, yo quisiera rescatar mucho aquí los planteamientos, ¿no? De Carlos Monsiváis, ¿no? El cual nos decía que, bueno, prevalece, digamos, esa impunidad, pero la gran conquista de estos movimientos es una conquista cultural. Los derrotados, los asesinados, ¿no? El 2 de octubre o el 10 de junio, el gran triunfo que tienen es a nivel de una historia cultural, de una conquista cultural. Lograron transformar al país. Hay un país que ya no se rige bajo esas coordenadas del sistema autoritario, y realmente esto permeó, digamos, otras posibilidades, bueno, como lo vamos a ir viendo. Tengo una presentación que va a ser como una probadita de algunas de las imágenes con las que yo trabajo, un poco para ir también compartiendo con ustedes cuál es el punto de vista que yo sostengo al respecto. Déjenme tratar de compartir la pantalla y vamos a ver si esto es posible. Bueno, creo que ahí estamos, ¿verdad, mi querida Male? Sí, Alberto, te estamos viendo. Estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces vamos con esta presentación de los rituales, digamos, de la memoria. Y yo quisiera comenzar, ya que estamos hablando de historia del tiempo presente, quiero hablar de una fotografía súper reciente, ¿no? Esto, un poco para irnos de atrás, ¿no? Para adelante, ¿no? De tratar un poco de partir de las coordenadas del presente, y de ahí nos vamos a ir a la coyuntura del 10 de junio. Esta es la fotografía muy reciente del expresidente Luis Echeverría, cuando se presentó por su segunda dosis, ¿no? De vacuna de la AstraZeneca en las instalaciones de Ciudad Universitaria, a un lado del Estado Olímpico, en pleno territorio Puma, ¿no? Yo decía, y escribí esto, un artículo en el que reflexionaba yo sobre esto, que me parece muy importante la difusión de esta fotografía y las implicaciones que tiene, ¿no? Es decir, tomemos en cuenta que Luis Echeverría nació en 1922 y que por su avanzada edad de 99 años, la familia bien pudo haber tomado la determinación de aplicarle la vacuna, ¿no? Correspondiente en su casa, en el ámbito privado, pero se toma la decisión de llevarlo a Ciudad Universitaria, o él mismo toma la determinación de tomarse la vacuna en plena Ciudad Universitaria, de manera muy provocativa, y esto convierte un acto privado en un acto público,
¿no? Esto es lo que me parece muy importante. Estamos hablando ya desde una difusión pública, ¿no? Lo que nos permite también tomar una postura respecto a la difusión de esta fotografía, que tuvo una amplia circulación en las redes sociales, que se prestó a una gran cantidad de comentarios, que sobre todo tienen que ver con la coyuntura del presente, la defensa, ¿no?, del actual gobierno o la crítica frente al actual gobierno. Se entrecruzan, digamos, esos móviles siempre cuando estamos hablando de la reflexión sobre el pasado, y en este caso, pues un pasado muy, muy reciente. En particular, yo la lectura, ¿no?, que le di a esta imagen y a esta circulación es la de una provocación, ¿no? En plenos medio siglo del halconazo hay la voluntad, ¿no?, del responsable de la matanza de regresar al campus universitario, como lo hizo, ¿no?, en 1975, ¿no?, en pleno ejercicio del poder, y tuvo que salir por la puerta trasera con una pedrada en el rostro, como bien nos recordaba Lorenzo Meyer el día de ayer. Pero bueno, más allá de eso, es el regreso en estas circunstancias que nos habla de la impunidad que ha privado, digamos, sobre esta temática. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, donde hay toda una tradición, ¿no? Cuando el responsable de un genocidio, de una matanza, se presenta públicamente, hay la interpelación, ¿no?, inmediata de la ciudadanía, y hay la reflexión en diferentes sectores de la opinión pública sobre el tema. Bueno, en el caso mexicano, que ha prevalecido la impunidad, esto quedó con un nivel mucho más discrecional, mucho más restringido. No quise dejar pasar la ocasión para un poco reflexionar sobre la foto y ver de qué manera también entonces las imágenes fotográficas cumplen este papel tan importante. Ahí queda la circulación de la fotografía, insisto, de manera pública, ahí queda la provocación y ahí queda la reflexión abierta para la comunidad. Quisiera yo referirme al contenido propiamente de mi investigación, que se centra sobre la parte fotográfica. Es decir, en todos estos años, obviamente el 2 de octubre, pero también el 10 de junio, han sido objeto de toda una reflexión historiográfica, académica, ¿no? Las memorias de los sobrevivientes, de los protagonistas. Tenemos ya un corpus en estas 5 décadas, en lo que respecta al 10 de junio, que es muy, muy interesante. Sin embargo, pues tenemos, me parece a mí, ese es mi punto de vista personal, todavía una cuenta pendiente. Tenemos un vacío respecto al papel estratégico que ha desempeñado la fotografía, ¿no?, tanto en la percepción que hemos tenido sobre el 10 de junio, como en la recreación posterior de toda una memoria colectiva alrededor de este importante episodio. De manera que estamos hablando de episodios que tienen una impronta en la historia reciente, que han sido recreados de distinta manera, ¿no? Y que esto nos obliga también a una reflexión como muy actual. La cobertura fotográfica me parece que es algo entonces muy, muy importante. Me parece que tenemos la creación, digamos, de uno de los imaginarios más importantes de la historia reciente, pero que no nos habíamos tomado la molestia de entrevistar a los fotógrafos, a los editores que hicieron posible la recreación, ¿no?, de estas referencias colectivas. Y sobre todo, que tomamos en cuenta aquí que la fotografía como documento es algo muy importante, pero que de ninguna manera refleja una realidad. La fotografía forma parte, ¿no?, de un contexto histórico. La fotografía hay que vincularla con otros testimonios, y la fotografía sobre todo hay que crearle una serie de contextos. Esta parte me parece como muy importante. ¿Cuáles son los contextos a los que responde una imagen fotográfica? Mi trabajo tiene varios niveles, ¿no? Varios niveles de reflexión, varios niveles de análisis. Este primer nivel de análisis tiene que ver con la propia cobertura fotográfica del 10 de junio, que fue una cobertura muy amplia, muy heterogénea, que hay que tomar en cuenta, ¿no?, esta
este nivel de la prensa dentro de un contexto de un régimen de partido de Estado. Una etapa del sistema político mexicano, ¿no? De mediados del siglo XX, está atravesada por un régimen de partido hegemónico, es un régimen de partido de Estado, representado, por supuesto, por el Partido Revolucionario Institucional, que es un partido que tiene el control de los medios, tiene el control de las distintas corporaciones, de campesinos, de obreros, ¿no? Que tiene el control de un sector importante de los intelectuales. Es importante que hagamos ese ejercicio, sobre todo los más jóvenes que no les tocó vivir esta época, es importante que hagamos este ejercicio desde las coordenadas del presente, ¿no? Cuando tenemos una enorme libertad de prensa, cuando tenemos una diversidad de puntos de vista que se expresan todos los días, ¿no? A favor y en contra del gobierno, y esto me parece muy bien que esto sea así. Hay que hacer la reflexión para irnos hacia ese momento donde tenemos un régimen muy, muy autoritario que controla realmente el contenido de lo que quiere expresar. Es en ese contexto que se da, digamos, una cobertura. Es una cobertura muy diversa, ¿no? Yo digo que es una prensa muy alineada, pero respondona, ¿no? Por una razón, el gremio de los reporteros gráficos, de los fotoperiodistas, es uno de los focos, ¿no? Que fueron más golpeados, uno de los sectores más golpeados durante la manifestación. No es algo casual, es algo perfectamente determinado, perfectamente planeado, ¿no? Y que tiene que ver también un poco con el 2 de octubre. Siempre vamos a estar manejando como este espejo del 2 de octubre respecto al 10 de junio. Sabemos que en el 2 de octubre hay por los testimonios de los propios fotógrafos, sabemos que hay todo un operativo por parte de la Secretaría de Gobernación que llega a las oficinas de los departamentos de fotografía de los periódicos, decomisa, destruye una parte importante del material. Acá hay un salto, ¿no? Se sube un escalón el poder y lo que quiere es acabar, digamos, decomisar, controlar ese material antes, ¿no? Incluso de que llegue a las oficinas de los periódicos. Y entonces es muy interesante hacer el recuento de los diferentes reporteros, que además no pertenecen a un solo medio, ¿no? Sino que pertenecen a una diversidad de medios que son golpeados, que son atacados y cuyo material también parcialmente es destruido. Entonces, bueno, es esta prensa que responde frente al gobierno con los elementos que tiene a su alcance, la Asociación de Reporteros Gráficos, ¿no? Los gremios que están más o menos organizados, cooptados totalmente por el gobierno, pero que están indignados por la golpiza frente al regente, ¿no? Alfonso Martínez Domínguez. Hay un reclamo incluso frente al presidente Luis Echeverría, al que le llegan a decir, perdone señor presidente, pero no nos pueden engañar, ¿no? Hay halcones, este grupo es un grupo de halcones que fue entrenado, que fue financiado, que está plenamente organizado y que, bueno, que desencadenó toda esta violencia. Dentro de las coordenadas de ese hay una reacción bastante decorosa de esta prensa que yo quisiera resaltar. Y pasando a la cobertura, pues es una cobertura muy diversa. Tenemos una prensa del tipo Excelsior, ya con Julio Scherer a la cabeza, ¿no? Que tiene que responder, digamos, a las coordenadas de ese régimen, pero que introduce también algunos elementos de crítica. Tenemos una prensa empresarial, el Heraldo de México, ¿no? Sabemos de la correspondencia del director del periódico, Gabriel Alarcón, con el presidente Díaz Ordaz, con el presidente luego Luis Echeverría, ¿no? Que está totalmente vinculado, digamos, a la estrategia gubernamental y al relato oficial, ¿no? Y no se diga la prensa, que también está como muy vinculado. Hay que tener cuidado aquí con el análisis de las fotografías, ¿no? Hay que tener cuidado porque los titulares del periódico, los pies de foto, todo lo que concierne a los editores, es donde se puede ver mejor la mano del gobierno para controlar esta información. Pero cuando pasamos a los reportajes, a las colaboraciones individuales, ¿no?
y al propio manejo de las fotografías, ahí tenemos un cierto ámbito de mayor ambigüedad, donde una fotografía, como cualquier imagen, es susceptible de distintos tipos de interpretación. Y ahí es donde podemos empezar a revisar de qué manera cada uno de estos diarios diagramó, planeó editorialmente el relato oficial del gobierno y lo hizo corresponder con una serie de imágenes fotográficas. Este es un poco lo que estamos planteando en este libro, en esta investigación. Algo que nos interesa mucho es la circulación de las imágenes. Tomemos en cuenta que algunas de estas imágenes son retomadas por otros medios y que adquieren una interpretación distinta. Por ejemplo, si proyectamos esto hacia América Latina, tenemos esta imagen de la prensa a mano izquierda, ¿no? La prensa nos habla de un choque estudiantil, ¿no? Nos presenta la agresión de los halcones como si fuera otro grupo, retomada por otros medios a nivel latinoamericano. Por ejemplo, el periódico El Popular, el periódico de Uruguay, El Popular, ¿no? Que no se traga esa píldora, ¿no? Del enfrentamiento y que nos habla directamente de cómo la policía respalda la agresión y de cómo esto es un operativo de Estado. Y estos que están golpeando se llaman halcones. A partir de la misma fotografía establece una lectura, establece una interpretación distinta. O el diario Canberra Times, ¿no? de Australia, ¿no? Que llega a plantear que los sujetos que están ahí dentro de la fotografía, que están golpeando, pertenecen a un grupo de ultraderecha, ¿no? El grupo del Movimiento Universitario de Renovada Orientación, lo cual también le da un cierto giro al relato oficial, porque lo que establece Echeverría es que se trata de un enfrentamiento planeado por fuerzas oscuras de la ultraderecha con emisarios del pasado que están en el gobierno y que lo que pretenden es boicotear su propio proceso. Cosas muy interesantes que va arrojando la investigación. Por eso empezaba yo con la foto de Echeverría, regresando a Ciudad Universitaria. Hay este tipo de mecanismos, de operativos que son muy interesantes desde la propia presidencia. La cobertura, digamos, al día siguiente del 10 de junio, ¿no? De la violencia de los halcones, Echeverría sale en un acto anterior que tuvo lugar la mañana del 10 de junio, cuando todo el operativo ya estaba planteado, cuando el presidente sabía un poco lo que se iba a desarrollar en el país, ¿no? En las siguientes horas. Él decide tener una reunión con estudiantes, ¿no? En un instituto técnico de Ciudad Madero, ¿no? En Tampico, pero la reunión tiene lugar en Los Pinos, donde intercambia opiniones y puntos de vista sobre los estudiantes y sobre la situación de la educación en el país, etcétera, etcétera, un poco para contraponer esta idea, ¿no? De la relación con los estudiantes que sí quieren estudiar, que responden, digamos, a las demandas del país, frente al grupo negativo de estos estudiantes que organizan marchas, que cuestionan al régimen y que están siendo manipulados por fuerzas oscuras. Esto me llamó la atención porque no es la primera vez, ¿no? que se plantea este tipo de operativo, ni es la última, ¿no? Un año después, ¿no? De la matanza, también propiamente el 10 de junio, Echeverría tiene una reunión, en esta ocasión con estudiantes japoneses, ¿no? Que están becados en México para hablar un poco de la educación en México y a nivel internacional y presentar esta imagen de diálogo con un sector del estudiantado. Entonces, bueno, hay una planeación, hay una propaganda, ¿no? Donde la fotografía, pues también responde a esto. 10 de junio, el operativo del halconazo, está toda la matanza y la manera como se cubrió, eso es algo muy, muy importante, pero es un operativo de Estado, es un operativo donde Echeverría, a diferencia de Díaz Ordaz con el 2 de octubre, ¿no? Que fue la parálisis total, ¿no? Y que implicó una ruptura con un grupo importante de intelectuales, que implicó también una parálisis para el sector estudiantil en ese momento, ¿no? Lo que se quiere es provocar terror y se logra con ello.
Echeverría es mucho más hábil políticamente que Díaz Ordaz, ¿no? Echeverría de inmediato de la policía, por diferentes políticos que están incrustados ahí y que responden a los intereses de Díaz Ordaz y del antiguo régimen que se opone a la democracia, son los culpables, son los verdaderos culpables. Para esto Echeverría organiza, ¿no?, un enorme mitin que tiene lugar 5 días después, que no hay que olvidar, porque es parte de ese operativo de Estado, en el Zócalo capitalino, ¿no? Entonces la cobertura también de toda la prensa es muy, muy impresionante, porque hay un plan determinado atrás de establecer esa enorme muestra de apoyo, ¿no?, al régimen, y compararla con lo que ocurrió durante la expropiación petrolera, comparar a Luis Echeverría con Lázaro Cárdenas y hacer todo este operativo donde lo que se está haciendo a través de este tipo de rituales es refundar la nación. Hay una refundación de la nación en un momento ya post-revolucionario, ¿no? Entonces se está tratando un poco de entrar por la puerta, ¿no?, principal a la historia, ¿no?, de la nación. Y hay una gran cantidad de sectores que apoyan esta idea, ¿no?, que muestran, digamos, el enorme músculo que tenía este régimen de partido en aquel momento y que logra incluso la incorporación de un grupo importante de intelectuales, ¿no? A partir de esto y a partir de la petición de la renuncia, ¿no?, del cese del jefe del departamento y con esta idea de se trata de apoyar a Echeverría o abrirle la puerta al fascismo, sino de un grupo mucho más amplio, mucho más heterogéneo. Hay por ahí circulando un editorial que publica, ¿no?, Octavio Paz en el Excelsior, donde habla de que por fin el presidente de la República le ha devuelto la transparencia a las palabras, ¿no? Esto lo dice después de esta convocatoria. Entonces, hay un sector mayoritario, a diferencia del 2 de octubre, que le brinda todo su apoyo, que poco a poco va a cambiar y es toda una disputa y toda una réplica que se va a dar en los siguientes meses, donde todo el grupo de Paz va a tomar un poco más de distancia, pero el grupo de Fuentes sigue apoyando en primera fila, incluso Fuentes le otorgan la embajada, ¿no?, de Francia, 3 o 4 años después. En fin, es una polémica abierta, pero que está muy bien sintetizada en esta caricatura, en este par de caricaturas de Abel Quesada. Abel Quesada, que es uno de los principales caricaturistas de la historia en este país, muy cercano en ese momento a todo el grupo de Julio Scherer, por lo tanto con una lectura de centro izquierda, tiene el cartón, ¿no?, que aparece a mano izquierda, corresponde al cartón del 3 de octubre de 1968. ¿Por qué? ¿No? Es el cartón de luto que tanto enojó a Díaz Ordaz, al presidente, que consideró como un agravio, ¿no?, y que representa ese sentir como más colectivo. Hay que compararlo con este nuevo cartón de la derecha, ¿no?, que del propio Abel Quesada, Lluvia con Sol, que es el que saca unos días después de la matanza del 10 de junio. Es un día con sol, es una lluvia donde está escampando el paisaje, donde teníamos una noche trágica, ¿no? Hay un apoyo del sector de los intelectuales y esto también es parte, digamos, de la polémica y es parte del análisis y del tratamiento distinto que me parece que debe tener el 2 de octubre respecto al 10 de junio. Tienen implicaciones diferentes. Mientras que el 2 de octubre, decía yo, es la parálisis total por la represión, por el uso del ejército. En el caso del 10 de junio no se utiliza el ejército, ya esto lo señalaba muy bien Lorenzo Meyer ayer, se utiliza un grupo paramilitar que es distinto, que tiene implicaciones diferentes, ¿no? Pero como parte de un operativo de Estado. Y esto permite que el Estado pueda maniobrar, pueda restañar, ¿no?, su proyecto, la legitimidad de su proyecto, en términos que también son distintos. Por otro lado, el 10 de junio, y esto lo podemos conversar si ustedes quieren,
tiene que ver también con la guerrilla dentro de la memoria colectiva, y esto lo vamos a ver fotográficamente, tiene una impronta muy vinculada con la guerrilla. Muchos de estos grupos, ¿no? Que ya han llegado, digamos, a la conclusión de que las puertas de la democracia están cerradas con el 2 de octubre, pues el 10 de junio viene de engrosar las filas de la guerrilla, una guerrilla que venía ya de años atrás, pero que sin duda alguna tiene un empujón fundamental con lo que con lo que ocurre el 10 de junio, y bueno, esto ha sido tratado sobre todo por los especialistas, ¿no? Y las nuevas investigaciones que han ido apareciendo sobre el tema de la guerrilla y de la guerra sucia. Muchas tesis, ¿no? Desde mi lugar como académico, como profesor, he sido testigo de esto, ¿no? Del surgimiento de una gran cantidad de tesis que tratan ya de reflexionar de una manera muy seria, de una manera muy objetiva, con la cobertura de 40 o 50 años de distancia, para tratar de establecer lo que ahí ocurrió y que nos muestran ese vínculo fundamental con el 10 de junio. Bueno, otra entrada, ¿no? Para hablar de la fotografía, que no es el reflejo de la realidad, que tiene un papel mucho más dinámico en la construcción como vehículo de esta memoria, lo tenemos en la construcción de íconos. Ese es otro de los caminos que pueden ser como muy interesantes. Tenemos aquí la famosa fotografía, ¿no? De Armando Lenin Salgado, ¿no? Sobre uno de los halcones, que llega a ser como el representante de los halcones durante aquella tarde, ¿no? Del 10 de junio. Y es una fotografía que aparece publicada en la revista ¿Por qué?, ¿no? Que es esta revista que se labró un cierto prestigio en el 68, porque fue de los pocos espacios, ¿no? que se fueron a la réplica, ¿no? contra Díaz Ordaz, con una cobertura fotográfica muy amplia, ¿no? Y que en base a eso, ahora adquiere como una nueva difusión con la revista ¿Por qué? Pero que rápidamente es retomada, ¿no? Por fuerzas democráticas, por fuerzas independientes, por publicaciones de muy distinto tipo, y que va a ir ocupando ahí también un peso, ¿no? Tomo la portada de la revista Proceso, ¿no? Cuando Proceso cumple 40 años, ¿no? Que surge salen por el golpe de Echeverría, y la foto que define, o una de las fotos, porque toma varias, que serían como la síntesis de la historia reciente, el fraude del 88, la guerrilla, con el cadáver de Lucio Cabañas, el terremoto, etcétera. En ese fresco, ¿no? En ese mural construido alrededor de la historia reciente, está la foto del 10 de junio, ¿no? De Armando Lenin Salgado, que por otro lado tiene una historia que parte, digamos, de la investigación, es recuperar también la trayectoria de los fotógrafos. Y en el caso de Armando es una historia muy trágica, ¿no? Pero que viene muy al caso para dibujar un poco los límites de lo que era trabajar como fotoreportero en aquella época, ¿no? Que es muy importante. Es decir, Armando Lenin Salgado, después de este reportaje en ¿Por qué?, y en otros medios internacionales, en la revista Life, la revista Time, circula mucho sus imágenes, sobre todo esta, ¿no? Junto con otras fotos, ¿no? De la guerrilla, ¿no? De Genaro Vázquez en Guerrero. Está en el ojo, está en el radar de la Brigada Blanca, está en el radar de las fuerzas de seguridad con Nazar Haro, ¿no? Del gobierno mexicano. Algunos días después lo secuestran, lo torturan salvajemente, ¿no? Y lo tienen que soltar por la presión internacional, un par de semanas después, con un fin muy trágico, porque él toma la decisión de retirarse del fotoperiodismo, ¿no? De manera que el mejor momento fotoperiodístico de Armando Salgado, expresado en estas fotografías, implicaría también su retiro. Muchas de las publicaciones también se niegan a publicarlo porque saben que está en la mira del gobierno. Y bueno, esto nos habla también de la relación de esta prensa independiente con el gobierno y cuáles podían ser las coordenadas en las que se daba este tipo de relación. Fotografía que circula muy ampliamente en diferentes medios, ¿no? Tenemos la fotografía famosa del halcón, ¿no? En este panfleto de Antonio Solís, que saca
este libelo que saca el gobierno para desprestigiar a los estudiantes y que utiliza la fotografía de Armando Lenin Salgado en la portada, ¿no? Esto, digamos, a mí me gusta mucho la comparación con otras portadas de otros libros muy importantes, como ese libro de Elena Poniatowska, que representa todo lo contrario, que representa el punto de vista estudiantil, la posibilidad de acceder a un relato distinto al relato oficial, pero que utiliza también una fotografía, que es la fotografía de Pedro Meyer, con un sentido, ¿no?, distinto al original, porque la foto original de Pedro Meyer corresponde a la parte festiva de agosto, ¿no?, del mes de agosto del 68, y aquí la foto es resignificada en términos de lo siniestro, de lo macabro, de la oscuridad de la noche de Tlatelolco. Es particularmente importante porque es el propio gobierno el que retoma la foto de Armando Lenin Salgado y que le da esa difusión para atacar al propio movimiento estudiantil, que es parte de la tragedia que vive el propio autor de la fotografía, ¿no? Que registra la fotografía con un sentido de crítica y que al final una parte importante de esta crítica se diluye. En fin, hablamos de la cobertura de la prensa, ya estamos entrando a la cobertura de los fotógrafos independientes, hablamos de Armando Lenin Salgado, esa es una segunda pinza muy importante para poder reconstruir el 10 de junio. Tenemos a Enrique Bordes Mangel, que aparece tomando de espaldas, tomando su fotografía en la parte inferior. Tenemos la fotografía que tomó Enrique Bordes antes de sufrir una golpiza, pero en la que él, con toda la experiencia que tenía, logra salvar un par de rollos, pero le destruyen todos los otros. Y es interesante este juego que podemos hacer, es interesante porque podemos recuperar la fotografía de Enrique Bordes y podemos recuperar todo el proceso, ¿no?, años después, ¿no?, ese material de poder, esa mirada de poder que fue utilizado en contra de los estudiantes, pues ahora se revierte un poco en contra del poder y nos permite este acceso mucho más plural. Aquí hay otros ejemplos que son muy interesantes, ¿no? En la parte superior derecha, al grupo de halcones caminando por la calle Amado Nervo, directamente se van a enfrentar a la columna estudiantil y van a continuar con la represión, y son tomados, ¿no?, en las fotos de abajo, por ejemplo, que es muy interesante, la foto que aparece en la parte inferior izquierda, tomada desde un vehículo, que nos muestra cómo el operativo va siendo acompañado, ¿no? Los estudiantes, los halcones en este caso son acompañados por los agentes, ¿no?, que también van registrando minuto a minuto lo que ahí va ocurriendo, o en la foto de la derecha, ¿no?, en la parte inferior derecha, señalando ahí ellos mismos con un plumón rojo una de las azoteas donde estaba apostado uno de los francotiradores que lleva a cabo todo este operativo gubernamental, que tiene algunas características similares a lo que pasó en la masacre del 2 de octubre, con la utilización de francotiradores también por parte del gobierno, pero que tiene también elementos que son muy distintos. Hablamos ya de la participación del ejército directa en el caso del 2 de octubre, y acá solamente ofreciendo como la logística y la propia coordinación del grupo de los halcones, ¿no?, que son entrenados por militares como Díaz Escobar, con toda la mirada del gobierno en ese momento, pero donde también hay diferencias como muy importantes, ¿no? No es lo mismo un operativo de esta naturaleza en una plaza cerrada que en un ámbito abierto, como es el barrio de San Cosme, ¿no?, que comunica a la Escuela Nacional de Maestros con la calzada México-Tacuba y que se dirige hacia el Monumento a la Revolución, donde tenemos una gran cantidad de testimonios de los propios vecinos, de los propios sobrevivientes, de los propios habitantes del barrio. Esta es otra diferencia muy, muy importante que se refleja también en el campo de las fotografías. Entonces, bueno, hablamos ya de estas tres piezas que me parece muy importante señalar: la cobertura de la prensa, la mirada de los fotógrafos independientes, que nos permite, ¿no?, regresar como a archivos también, a otro tipo de archivos, y a establecer una mirada más amplia
porque tiene que ver no solamente con la fotografía publicada, que tiene un contexto en el cual fue publicada, sino que tiene una secuencia de trabajo, ¿no? Estos archivos que nos hablan de cómo los fotógrafos van llegando, ¿no?, a determinar cuál es la fotografía que al final se va a conocer, que va a decantar en ícono, pero que es resultado de todo un proceso de trabajo y que sobre todo amplía mucho la visión que tenemos en la fotografía de la prensa, esta segunda pinza. Y la tercera pinza que hemos descrito, que es la de los agentes, ¿no?, de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no?, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, todos los organismos de inteligencia, ¿no?, de control del Estado, que registran estas acciones, ¿no?, donde las fotografías acompañan expedientes con el informe de los propios agentes, que esto llega a manos de la Secretaría de Gobernación, a manos de la propia Presidencia de la República, que está puntualmente informada de lo que está pasando. Los agentes hablan en más de 15 ocasiones en sus informes del término halcones. Están plenamente conscientes de cómo se utilizó a los halcones. La dirección de la fotografía es muy distinta, ¿no? En este caso, que acompaña un relato que tiene que ser verosímil, que tiene que ser convincente, para que desde el poder se le dé la interpretación que se considere oportuno, que en general va dirigida, ¿no?, a fincar responsabilidades en contra de los propios estudiantes. Entonces, es todo esto el contexto que hay que tomar muy en cuenta, pero sin duda que estamos frente a la posibilidad, a 50 años de distancia, de establecer un relato muchísimo más amplio, muchísimo más heterogéneo. Bueno, la última pieza de este engranaje con la que voy a concluir, un poco para poder tener un diálogo con ustedes, la última pieza tiene que ver con la construcción de una memoria, con la construcción, decíamos, es un punto de inflexión, ¿no?, el 10 de junio, que va a gravitar también por la impunidad que trae, va a gravitar sobre la historia reciente, de manera que acercarse a los procesos de conmemoración, a los aniversarios del 10 de junio en estos 50 años, es un espacio formidable para ver de qué manera este país se ha ido transformando. Y entonces tenemos desde las primeras imágenes, un año después, los primeros actos de memoria, como el que estamos viendo en las páginas de Excelsior, ¿no?, donde se va a dirimir, se va a cuestionar de alguna manera también el relato oficial. En el periódico Excelsior tenemos la recreación de un primer acto de memoria, donde los estudiantes acuden, ¿no?, a los alrededores de la Escuela Nacional de Maestros, van con veladoras, van estableciendo sitios de memoria donde cayeron, ¿no?, sus compañeros. Y esto, bueno, tiene un tratamiento, igual ocurrió en el 2 de octubre, las primeras fotografías, representaciones de la memoria son los propios estudiantes que acuden a Tlatelolco. En el caso de Tlatelolco, por el 2 de octubre, acuden el 1 de noviembre, ¿no?, el 2 de noviembre, con la gran ceremonia, ¿no?, de los muertos, a establecer ese primer acto de homenaje a las víctimas. Es importante aquí, cuando hablamos de fotografía y de procesos de memoria, hablar en plural. No estamos hablando de un solo proceso de memoria, hay distintos grupos que van a reflexionar de una manera distinta. De manera que hay un grupo también que está en contra, ¿no?, que siempre estuvo en contra del movimiento del 68, ¿no?, de los estudiantes, ¿no?, en el 10 de junio, y que se puede revisar también en la opinión pública su opinión, que es una opinión contraria. Por eso pongo estas dos fotos de manera simultánea. Son fotos que corresponden al primer año de aniversario. Una que es un homenaje, ¿no?, a los caídos, y la otra que nos mostraría, según el periódico El Día, en este caso, cómo estos adolescentes, ¿no?, siguen siendo manipulados, siguen actuando con violencia en el primer aniversario, ¿no?, dentro del barrio de San Cosme. Hay por lo menos 2 proyectos de memoria que van a alcanzar representaciones en la opinión pública y que van a seguir como la polémica prácticamente hasta el presente. En ese lapso de 50 años, lo que tenemos también, algo que a mí me interesa en lo particular,
es rescatar también la trayectoria de algunos de los fotógrafos más importantes de la historia reciente de México. Todos ellos acudieron en algún momento a fotografiar algún aniversario, ¿no?, del 10 de junio, por la densidad histórica que tiene el 10 de junio y la importancia que tiene para la historia reciente. Sin duda es el caso de Marco Antonio Cruz, cuyas fotografías estamos viendo. Marco Antonio Cruz, un extraordinario fotoperiodista, fotodocumentalista que por cierto acaba de fallecer, ¿no?, de manera intempestiva hace 2 meses, una terrible tragedia, y que afortunadamente tenemos su archivo, tenemos la posibilidad de regresar a la mirada de Marco Antonio con sus hojas de contacto, con sus negativos. Esto corresponde al 9º aniversario, ¿no?, de la marcha, ¿no?, por el Halconazo, y a ir un poco rescatando esto en términos también de una cultura urbana, que es otra de las pistas que pueden ser interesantes aquí, seguirlas a partir de la dimensión fotográfica. Toda la pista urbana, ¿no?, que van retratando también los propios fotógrafos y que van alimentando en estas imágenes. Continúo con la imagen de Marco Antonio Cruz, ¿no?, donde ocurre también una situación importante. Bueno, por un lado decía yo, la parte documental y la parte estética, que está presente también en estas fotografías, que ya forman parte del patrimonio de esta historia de la fotografía, pero también hay fenómenos que son muy interesantes de cómo se va, yo lo anunciaba antes, cómo se va vinculando, ¿no?, la parte de la memoria del 10 de junio con la memoria de la Guerra Sucia. Hay un fenómeno de condensación, donde poco a poco nos vamos acercando a los desaparecidos, a los secuestrados, a todo este capítulo muy oscuro de la Guerra Sucia encabezada por el Estado mexicano, ¿no?, en la década de los 70s y la década de los 80s. Un episodio, ¿no?, que históricamente durante varias décadas quedó marginado y que ahora con los estudiantes tesistas, pero también con las investigaciones como más recientes, empieza a tener una dimensión mucho mayor, ¿no? Se empieza a estudiar con mucho mayor rigor. Esta vinculación del 10 de junio, ¿no?, con la Guerra Sucia es algo que uno puede ir siguiendo en la fotografía. Me voy a referir a esto de manera más particular con este par de imágenes, donde ya estamos con el rescate a 31 años de la matanza de personajes como Rosario Ibarra de Piedra, que representan también esta nueva cultura en torno a los derechos humanos, ¿no? Y fíjense, la fotografía es interesante porque ella muestra los retratos de algunos de los desaparecidos durante la Guerra Sucia, ¿no? Y es una foto que tiene una impronta también de tipo religioso, ¿no? Son como reliquias que nos llevan más como a una dimensión de lo sagrado. En fin, lecturas de imagen, ¿no?, que podemos ir viendo en esta transformación. El punto más importante es el punto de la condensación. Cuando yo empecé a ver estas fotos, ya en las décadas posteriores, que se referían a los rostros de la impunidad, que se referían, según la propia prensa, a las víctimas del 10 de junio, me di cuenta que no se trataba de las víctimas del 10 de junio en la mayor parte de los casos, sino que eran desaparecidos con nombre y apellido muy concreto, ¿no? Que fueron cayendo, ¿no? Y que fueron siendo objeto de estos operativos de Estado a lo largo de la década de los 70s y los 80s. Al principio pensé que era un error de la prensa, ¿no? Aquí sí me remito mucho al trabajo del investigador con las fuentes. Se trataba de un error de la prensa. Luego comprendí que no era un error, sino que era un proceso de condensación llevado a cabo por la propia fotografía, ¿no?, y por los propios medios, donde hay una vinculación muy estratégica del 10 de junio con la Guerra Sucia, cosa que no encontramos en el 2 de octubre. Entonces, esa es una premisa interesante que podemos discutir. Las otras es cómo se va transformando el país, decíamos, con la irrupción de nuevos movimientos estudiantiles, como el CEU, como el CGH, como el Yo Soy 132, y por supuesto la irrupción del zapatismo, que trae una renovación en la protesta, que se apropia del 10 de junio, que le da un significado como muy concreto, en una alianza, ¿no?, estratégica, que es muy interesante,
con el comité, ¿no? Del 68, que también juega aquí un papel muy importante en la difusión de estas imágenes. Y bueno, tenemos fotografías como la de Raúl Ortega, en la parte inferior, en la parte superior izquierda, que nos hablan de estas siluetas que de repente van apareciendo durante las marchas, que nos remiten a una cultura también latinoamericana, ¿no? Aquí ya estamos hablando de la década de los 80s, de los 90s. Hay todo un diálogo con la protesta democrática en otros países de América Latina, ¿no? El siluetazo, de esta manera de representar también a los desaparecidos, que se empieza a aplicar también para el caso mexicano. Entonces esto es algo que es muy importante, muy digno de tomarse en cuenta. Por supuesto, en la medida en que va creciendo, ¿no? el episodio como parte de la memoria, hay regresos, ¿no? Por parte de los propios periódicos que nos permiten entonces acercarnos al mundo de la interpretación. Tenemos aquí a Manuel Marcue Pardiñas, ¿no? En la foto que aparece en la parte izquierda, en la parte inferior, ¿no? Que va encabezando también la marcha y que tiene un episodio canónico, ¿no? Del 10 de junio, donde él discute con las autoridades, discute con los jefes policíacos. Marcue Pardiñas aboga por el libre tránsito de la propia marcha y para eso esgrime la importancia de la Constitución mexicana. Las autoridades, los jefes policíacos, ¿no? No tienen mayores argumentos frente a esto, ¿no? Y al final, bueno, termina avanzando la propia marcha. Lo interesante es la interpretación que se le da dentro de la propia coyuntura, ¿no? Del 71. El periódico, que es el periódico El Universal, habla de Manuel Marcue Pardiñas como un peligroso agitador. Ya en la foto de la derecha, que es la foto cuando se presenta ya El Universal varias décadas después, mostrando a sus lectores lo que fue su cobertura, ya no se dice nada del peligroso agitador, más bien se inclina la mirada hacia la posible participación del ejército dentro del operativo del 71. Entonces, es interesante también cómo van apareciendo a través de las imágenes nuevas referencias conceptuales para referirse al 10 de junio, muy particularmente el genocidio, ¿no? Del cual se empieza a hablar ya con la Fiscalía, ¿no? De estudios sobre movimientos sociales y políticos del pasado. Ya en la alternancia democrática se introducen otros elementos para regresar al pasado y fotográficamente empiezan a aparecer también en las marchas, el retrato, ¿no? En las marchas, de este tipo de símbolos más vinculados al genocidio y la vinculación con Echeverría, para poder referirse a Echeverría como parte de ese genocidio. Bien, hablaba yo del zapatismo, por supuesto Marcos es otro de los personajes importantes de este rescate, ¿no? de las últimas décadas y cómo también interviene dentro de las conmemoraciones del 10 de junio y le imprime también un sesgo muy particular. Y la otra parte son los movimientos estudiantiles, ¿no? Que también han renovado esto. Aquí traigo solamente el ejemplo más reciente del Yo Soy 132, que también se inscribe, ¿no? Dentro de esa genealogía que tiene que ver con el CEU, que tiene que ver con el CGH y que tiene que ver con la transformación del país a partir de demandas muy particulares, pero que tienen su punto de relación muy claramente con el 10 de junio. Ayotzinapa, por supuesto. Ayotzinapa es otro de los momentos no claves de esta historia que permite ver de qué manera, ¿no? Se vincula la memoria, la lucha, la resistencia por los 43 con la memoria del 10 de junio y se enganchan, ¿no? Se engarzan, se articulan muy bien en este tipo de representaciones fotográficas. Son momentos de esta historia del tiempo presente que nos indican claramente que el 10 de junio formaría parte también de esta transición democrática, lo que se ha conocido como esta transición democrática real que tiene lugar durante el último cuarto, ¿no? del siglo pasado y que desemboca finalmente en la pérdida de la hegemonía del poder por parte del partido oficial. Ya lo que ha pasado en los últimos años también es interesante incorporarlo a esta historia, ¿no? La incorporación del grupo denominado los anarquistas, ¿no? Que violentan también la propia marcha, ¿no? Y que a veces
ganan la primera plana de los periódicos, me pareció particularmente sugerente este caso, ¿no? Desplazan, ¿no? Las reivindicaciones del 10 de junio, las reivindicaciones del Comité de Lucha, ¿no? Del 68, el Comité Democrático, y hacen que las primeras planas se ocupen de manera más intensa en el tema de la violencia. Y bueno, así estamos entrando a la situación actual, donde viene una recuperación oficial también del 10 de junio, que no inventa la 4T, hay que decirlo, que viene, ¿no? No inventa el régimen, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, que viene, ¿no? De los años anteriores, empieza a dar como esta recuperación desde tiempos de Zedillo, desde la década de los 90, pero que poco a poco va ocupando, ¿no? Un peso mucho más importante en esa recuperación desde el poder en torno a un movimiento contestatario como fue el 10 de junio. Se reconoce la importancia, se legitima desde otros puntos de vista la importancia del 10 de junio y queda, y con esto concluyo, queda la incógnita, ¿no? Que nos planteaba, ¿no? El año pasado Félix Hernández, ¿no? Gamundi, uno de los líderes más importantes del comité del 68, que planteaba que, bueno, ahí está, ¿no? Estamos un poco en ese tablero, está la incógnita de hasta dónde podrá llegar el gobierno en estas reivindicaciones y hasta dónde nos vamos a quedar más en un terreno simbólico. Ayer expresaba el doctor, ¿no? Lorenzo Meyer, que uno de los tapones, digamos, de este proceso ha sido Ayotzinapa. Hasta dónde se podrá seguir indagando en esta investigación hasta llegar con los responsables para el caso de Ayotzinapa. Creo que de manera similar aquí ocurre, ¿no? Un poco el mismo fenómeno. ¿Hasta dónde podremos llegar con el brazo de la justicia, ¿no? Y abatir la impunidad y abrir este tipo de registros? Ahora la gran lucha se está dando en los archivos por el control de la información. En la medida en que podamos avanzar con medidas reales, vamos a pasar de una cuestión meramente simbólica a una cuestión de ir realmente construyendo un país cada vez más heterogéneo y más democrático. La moneda está en el aire, creo que un poco estamos viviendo este proceso, ¿no? Bueno, hasta aquí algunas reflexiones sobre este trabajo que se va a publicar próximamente y los invito también a la exposición del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Hemos dado entonces algunos elementos para la reflexión sobre lo que puede ser el 10 de junio a partir del análisis de las fotografías y bueno, podemos abrir, si les parece bien, un espacio de diálogo y de intercambio de puntos de vista. Y te cedo la palabra, querida Male. Muchas gracias, Alberto. ¿Podrías dejar de compartir tu pantalla para que nos veamos nuevamente? Sí, ya está, gracias. Sí, ya hay varios comentarios en la página de Facebook. Antes de comentarte lo que los compañeros y compañeras preguntan, también me gustaría pues señalar justamente la importancia de que en este aniversario número 50 estemos realizando un evento como donde hemos convocado a investigadores, pero también a personas que sobrevivieron a los hechos y que además pues han vivido en carne propia esta experiencia de continuidad en las distintas facetas que tomó la lucha social después del 71 y que justamente hemos estado escuchando en las mesas de ayer y vamos a escuchar en las que siguen el día de hoy, estas experiencias donde muchos de los compañeros y compañeras que después se fueron a distintos procesos organizativos, ya fuese armados del movimiento popular, incluso en las escuelas como académicos, profesores, señalan el 10 de junio como una fecha muy trágica y un hito en sus propias vidas, ¿no? Entonces, me parece además que sí, estamos en un momento coyuntural donde tenemos altas expectativas en que el actual gobierno pueda abrir los archivos, seguir convocando a las instituciones que hacen falta que entreguen esos archivos, pero además que se abran procesos de justicia, ¿no? Que se lleven a cabo más allá de homenajes o
memoriales, que se puedan realizar políticas de memoria que tengan incidencia en la recuperación y de ese pasado, pero sobre todo en los hechos de justicia, porque sabemos y vemos también lo sistemático que ha sido y cómo se ha ido especializando estos procesos de represión, ¿no? Entonces, creo que varios investigadores lo han señalado, hay todavía personas, además de Luis Echeverría, que parece que pueden ser afectadas, ¿no? Y que están vivas todavía por ahí, y que la protección de estas personas es lo que se busca al no permitir que se esclarezcan estos hechos, ¿no? Bueno, pues te leo algunos de los comentarios. Primero, que son saludos de Víctor Rodolfo Villanueva desde la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. También Héctor Pedraza Reyes, saludos de Ciudad Juárez. Diego Pérez dice, excelente presentación y muy buen material. Saludos, Alberto. Gloria Tirado, excelente conferencia. Felicidades, estimado Alberto. Y la compañera Elisa Martínez comenta respecto a la fotografía de Luis Echeverría, que va disfrazado de campesino o pobre. Ni modo que dejar entrar extraños a su mega casa. Y bueno, pues entre las preguntas, dice el compañero Anuar Ortega Galindo, quisiera saber tu opinión respecto al 71. Sucede lo mismo que en 1968. La prensa oficial reprodujo el discurso oficial del gobierno, pues practicaba el culto al boletín. Sin embargo, se fisuró por la cobertura de la prensa internacional. Esto mismo pasó en el caso del 71. Sí, en el 68 varios reporteros y periodistas de la prensa internacional dieron una versión distinta a la versión oficial. Y también Anual pregunta si sabes algo de las imágenes que Alfonso Martínez Domínguez mostró a Alberto Castillo, si sabes si existen copias de esos materiales en algún archivo. Y Gloria Tirado pregunta por qué y cómo llegó la fotografía de Armando Lenin Salgado. O sea, ¿cómo es que la tenemos? ¿No lo detuvieron? Y la última de esta ronda, de Luz Quijano, dice, ¿hay algún archivo o hemeroteca donde pueda consultarse la revista ¿Por qué? Muy bien, pues muy interesante. Voy en orden por lo que me están planteando. Bueno, la primera persona que preguntó por lo de Lea, ¿no? Lo de Luis Echeverría, que va vestido que lo disfrazan de campesino. Sí, es interesante, ¿no? El hombre va con el sombrero, con la carpeta esta de plástico, va muy disfrazado, ¿no? Muy protegido al mismo tiempo y muy disfrazado, lo que hace que sea un personaje que es difícil que haya sido interpelado en ese momento, está dentro del espacio universitario, pero en ese sentido va muy protegido. No está en su casa, está en Ciudad Universitaria, y esto es lo que a mí me pareció como muy delicado, ¿no? Y susceptible de un análisis dentro de la opinión pública. ¿Qué pasa? Porque ahí tenemos ya una foto pública, ¿no? Que se decide difundirla en redes sociales, que es el regreso de Echeverría a Ciudad Universitaria, ¿no? Obviamente dentro del contexto de la campaña de vacunación, pero que es el regreso a Ciudad Universitaria. Y esto tiene implicaciones importantes. Por supuesto va protegiéndose del sol y va como muy camuflajeado, pero en la fotografía es absolutamente reconocible, y lo que yo los convoco es a que revisen toda la discusión que hubo porque esto circuló, ¿no? Por diferentes redes sociales, la discusión pública, ¿no? Que hay respecto a esto es muy interesante, porque hay grupos todavía que se manifiestan a favor de Echeverría y de la represión, y obviamente hay grupos que ejercen como toda una crítica, ¿no? Como todos los que estamos en este congreso, creo que estamos más por un espacio más plural, más democrático, pero son polémicas que tienen una repercusión en el presente, ¿sí? Estos grupos que están haciendo política de manera legítima, todos, en la situación presente, tienen esta reflexión sobre el pasado, y esto es lo que no hay que perder de vista.
muy interesante lo que plantea Noir, ¿no? Sobre el 71. Sí, hay como diferencias allí importantes. Yo creo que sí, hay reporteros también a nivel internacional, que hay este aparato de control del gobierno, ¿no? Que es toda que se aplica para el 2 de octubre, pero también para el 10 de junio, ¿no? Y que es de libre acceso, donde tenemos todo el operativo comandado por la presidencia y por gobernación, donde las diferentes embajadas de México en aquella época recortan, ¿no? Se dan a la tarea de recortar la prensa y recortar los periódicos más importantes, ¿no? De distintos lugares del planeta y la reflexión que tienen sobre el 10 de junio. Entonces ahí es muy interesante, de ahí son parte de este material que mostré sobre Uruguay, sobre Australia, ¿no? Que nos hablan de la diversidad de puntos de vista. Y efectivamente ahí la fotografía adquiere como otro nivel, ¿no? Ya no se le puede controlar editorialmente, que es un poco lo que se hace a nivel local, sino que salta a un panorama internacional. Yo recuerdo mucho todo un reportaje brasileño en particular, ¿no? En el periódico O Globo, que era muy interesante porque retrataba todo esto y llegaba a la conclusión, junto con la propia fotografía, llegaba a la conclusión que después de estas matanzas, el gobierno mexicano ya no podía esgrimir esta defensa, ¿no? De la Revolución Mexicana, de considerarse como un gobierno distinto al resto de América Latina, porque preservaba orgullosamente la memoria de una revolución popular, la Revolución Mexicana. Se había caído ese mito de la revolución. Y bueno, todo esto lo esgrime a partir de una serie de fotografías. Me parece muy interesante el planteamiento. Hay que hacer la distinción entonces entre el 68 y el 71. En ese sentido, ¿no? Lo que preguntan también sobre esta acción de Martínez Domínguez, ¿no? Que a mí también me llamó mucho la atención. Es un episodio bien interesante donde Martínez Domínguez, creo que está documentado en la revista Proceso, ¿no? Unos meses después, ¿no? De los hechos, invita, pero hay dos, una que es de Martínez Domínguez, ¿no? Que invita a Eberto Castillo, ¿no? A reflexionar, ¿no? Y a dar su punto de vista sobre lo que ocurrió según la versión de Martínez Domínguez el 10 de junio y, bueno, culpar totalmente a Luis Echeverría y quedar exonerado él de los cargos. Y hay otra donde Moya Palencia invita, esto sí es unos días después del 10 de junio, invita a Eberto Castillo a sus oficinas en Gobernación y de entrada le muestra, todo esto lo relata el propio ingeniero Eberto Castillo, sobre la mesa tiene, ¿no? Una gran cantidad de imágenes fotográficas de la matanza del 10 de junio. Y entonces empieza a explicarle que desde el punto de vista de Moya Palencia, en esas fotografías estaría contenida, ¿no? La culpabilidad de Martínez Domínguez y de toda la gente que está atentando en contra del proyecto democrático de Luis Echeverría. Bueno, yo me he hecho la pregunta también respecto a ese material fotográfico y he llegado a la conclusión de que una parte de ese material fotográfico que le mostró Moya Palencia seguramente pertenece a algunos de los fotógrafos, ¿no? Reporteros gráficos cuyo material fue decomisado por los agentes de gobernación y que eso llegó un poco a poder de la propia Secretaría de Gobernación, por supuesto, y que lo está desplegando Moya Palencia. Y la otra parte podría tener que ver también con el propio registro, ¿no? De los propios agentes de los servicios de inteligencia del Estado mexicano que mostramos a lo largo de la ponencia, a lo largo de la charla, ¿no? Y que también forman un retrato muy interesante, muy convincente. Lo que me parece significativo es que el poder tenga acceso, no tenga en su control, en su poder, este tipo de fotografías de una manera muy temprana, ¿no? Y que las muestre de esa manera, en este caso, frente a un opositor importante como lo es Eberto Castillo. Por supuesto, con el aviso, ¿no? Muy, muy, muy explícito de paren aquí las cosas, ¿no? No va a haber mayores investigaciones. Esto me llama la atención y me llama la atención también
que en un momento con este régimen tan autoritario, la sociedad entrenaron, cuánto cobraban, es decir, una investigación muy amplia, ¿no? Que le entrega el propio Heberto Castillo, ¿no? Junto con otros líderes del 68, le entregan directamente al procurador Julio Sánchez Vargas, ¿no? Para que haga la investigación correspondiente, que obviamente jamás se realiza, y por el contrario, lo que al juego, ¿no? Del régimen es ganar tiempo, que esto se convierta en un laberinto burocrático, y alguno de los procuradores ya en tiempos de López Portillo incluso se refiere a los periodistas y les dice, ya no se puede hacer ninguna investigación porque está perdido el expediente, ¿no? Lo cual se publica también en la prensa, lo cual nos habla entonces de cómo se va convirtiendo esto en un laberinto. Muy interesante la pregunta y la reflexión de la doctora Gloria Tirado también. Yo quiero remitirme a la foto famosa que mostré, ¿no? Del halcón de Armando Lenin Salgado. Armando tiene, que ya murió, ¿no? Desgraciadamente, hace algunos años, pero alcanzó a publicar un libro extraordinario de memorias, ¿no? Una vida de guerra, se llama, donde él hace como todo el relato de lo que fue la toma de esta fotografía y cómo está tomando las cosas a nivel de calle. Él viene de fotografiar la guerrilla de Genaro Vázquez, nada menos, ¿no? Y entra a hacer la cobertura del 10 de junio con toda la experiencia que él tenía, ¿no? Porque él había cubierto también la guerrilla en Colombia a finales de la década de los 60, un tipo con una gran experiencia. Se sitúa a nivel de calle, hace las primeras tomas. Ahí es donde aparece la toma, ¿no? Del halcón famoso, que viene con todo un grupo de halcones atrás, gritando y vociferando, y que él recorta y que se difunde mucho a nivel internacional en relación al 2 de octubre. Tenemos varias fotografías. En cambio, en lo que se refiere al 10 de junio, yo podría decir que sí hay una fotografía que es la que se ha posicionado por encima de las demás, que es la de Armando, ¿no? Lenin Salgado. Entonces, bueno, él tiene como toda esta trayectoria, ubica rápidamente con la experiencia que tiene un edificio de 3 pisos, ¿no? Se sube al edificio y de ahí continúa fotografiando junto con otro colega. Lo detectan los halcones, le empiezan a disparar, ¿no? Y él logra huir y refugiarse en un departamento. En fin, es una historia de película, ¿no? La trama del compromiso de un fotógrafo independiente que un par de semanas después es secuestrado y es torturado personalmente por Nazararo, por Miguel Nazararo, que es otro personaje que quedó en la impunidad, alcanzó a ser encarcelado en Topo Chico, ¿no? En el penal de Topo Chico, pero rápidamente fue exonerado, ¿no? Y bueno, nos habla de la impunidad de aquella época. Pero bueno, está como todo el archivo de Armando Salgado se encuentra ahora bajo resguardo de su hija, ¿no? Ilse, que tiene el archivo, y que bueno, también está abierta, digamos, para la consulta con los investigadores, porque está plenamente consciente de la enorme importancia que tiene el archivo de su padre. Y la revista, ¿por qué? Es una revista que yo he podido consultar y hago el comercial en la colección maravillosa que tiene de documentación, ¿no? El doctor René Rivas, ¿no? Pero que seguramente se podrá consultar en otros y ¿no? A nivel institucional, ¿no? Habría que ver, quizá en la Biblioteca Lerdo puedan tener algunas de estas imágenes, ¿no? Y en algunas instituciones vinculadas sobre todo a lo que fue la izquierda, ¿no? En la década de los 70s, ¿no? Hay por ahí un archivo importante vinculado a la formación del PSUM y todo esto que tiene donde se podrían localizar. Bueno, esto es de esta primera ronda. Estas son mis respuestas. Muchas gracias, Alberto. Ya hay más preguntas y mucho interés de parte del público. Antes yo quisiera comentar algo respecto a lo que decías, repensando esta comparación entre las implicaciones del 68 y 71, también creo que
para muchas personas que vivieron el hecho, pero también cómo se fue transmitiendo la memoria de los hechos a través de las distintas personas que participaron en organizaciones, esto fue un operativo muy siniestro en el sentido de que, a diferencia del 68, donde Díaz Ordaz asumió públicamente la responsabilidad de los hechos, Echeverría en este caso se lavó las manos, incluso dijo que se iban a investigar los hechos, ¿no? Y pareciera, bueno, pues ahora con lo que ya se sabe, con lo que las pocas fuentes de archivo a las que tenemos acceso, pero que nos dan ciertos elementos para conocer que fue realmente un operativo de Estado, como lo ha señalado, y todas las fuerzas que participaron. Incluso me llamaba la atención una de las pies de foto o de los titulares que estaban ahí, creo que en la foto donde aparece Manuel Marco Pardiñas, decía por ahí, el ejército vigila, ¿no? La manifestación, no participa, pero vigila. Y entonces, ¿cómo en este operativo del 71 hubo un deslinde de responsabilidad del Estado, aunque fue un operativo hecho por el Estado? Y a mí me surge la pregunta de si era necesario para Luis Echeverría, para su gobierno, llevar a cabo un acto de esta naturaleza, ¿no? Tan abiertamente cruel, tan perversamente planeado, me parece, porque pues toda la idea era para reivindicar su gobierno con este llamado a una nueva construcción del país, como lo señalaste, ¿no? Con este gran meeting. Y entonces, además, abriendo las puertas a un proceso de represión que también fue sistemáticamente ocultado, ¿no? Y negado durante todo su sexenio y después en el sexenio de López Portillo, ¿no? Y, o sea, me parece que si nos fuésemos regresando en esos imaginarios de si regresáramos a ese periodo y nos pusiéramos a ver como un ciudadano común cómo son los hechos, realmente sería muy confuso, ¿no? Porque si tú no estás participando y no eres víctima directa, lo que la prensa y el propio gobierno están diciendo es totalmente contrario a los hechos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece también que hay una gran diferencia con el 68 porque el gobierno sí asumió la responsabilidad de los hechos. Bueno, esa es una reflexión que quería comentar yo porque además me gustaría saber si tú puedes decirnos, porque creo que es también importante enunciarlo, quiénes fueron los responsables directos, o sea, los nombres de las personas que estuvieron a cargo de las distintas corporaciones y qué pasó con ellos, qué ha pasado con ellos. Creo que es importante también en un espacio como este congreso que lo señalemos. Algunos ya se murieron, pero seguir insistiendo, porque no fue solo Luis Echeverría, ¿no? Y bueno, ahora sí, perdón por tomarme este espacio para comentar. Y ahora te leo los comentarios de los compañeros y compañeras que están haciendo en Facebook. Claro. Dice Ricardo Cardona, compañero que trabaja, supongo, en el Centro Cultural Tlatelolco, responde a la pregunta sobre dónde se puede consultar la revista ¿Por qué? Y dice, en el CCU Tlatelolco tenemos una colección muy amplia. Si buscas números específicos, podemos decirte si los tenemos. Incluso algunos están digitalizados. De hecho, sí, algunos están en la plataforma ya del M68. Héctor Pedraza dice, Alberto, ¿qué te parece Roma? La película Roma, de Cuarón, donde aparece un personaje, ¿no? Que presuntamente fue Halcón. Miriam Esquivel dice, buenas tardes, gracias por la conferencia. La primera pregunta es, a través de las imágenes y el fotoperiodismo, ¿podemos conocer un imaginario juvenil a pesar de las intenciones o fines editoriales que tuvieron en el momento en que fueron publicadas? Y la segunda pregunta de Miriam, ¿cómo nos enfrentamos a las contradicciones de lo que comunica una fotografía y lo que se menciona en los encabezados, pies de fotos y notas periodísticas? Por muy otra bien. Parte, ¿quieres contestar esas? Es que tenemos todavía otras 4. ¿Sí? Si quieres este primer bloque para no perdernos y dejamos otros, ¿vale? Porque ya se están juntando varias cosas
que son muy interesantes, empezando por lo que tú planteabas, Male, que me parece también una intervención muy importante. ¿Era necesario el operativo del 10 de junio? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y en la que tendremos que seguir ahondando, tendremos que seguir reflexionando. Yo creo que lo que decía ayer Lorenzo Meyer es interesante, ¿no? Él comenzaba diciendo, yo cometí un error como profesor, pensé que esto era imposible, pero luego estudiando las características del régimen, me di cuenta de que no, que sí, que está en los genes de un régimen autoritario, está actuar de esa manera. Si lo pensamos desde un régimen democrático, es absurdo, ¿no? Es absurdo convocar a un operativo de esta naturaleza, donde vas a tener enfrente a todos los medios y a toda la réplica que se te va a devolver al día siguiente como un tsunami, ni siquiera al día siguiente, en ese mismo momento, ¿no? Aquí estamos en otra lógica, con un gobierno que controlaba esto, y hay que recordar que Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, conforman todo un equipo de trabajo, ¿no? Vamos a decirle de esta manera, donde está Gutiérrez Barrios, donde hay una serie de represores también, que vienen trabajando juntos por lo menos durante 2 sexenios. Es decir, es un grupo que dentro de la Secretaría de Gobernación y luego la presidencia de Echeverría, hay una mecánica también de operar de ese régimen de Estado, y que bueno, que es un poco su manera de plantear las cosas, y es su manera de no tolerar ni un ápice de esta crítica, ¿no? Si es una crítica independiente, si es una crítica que sabe que no va a poder cooptar, que va a intentar negociarlo, y que esa es la manera, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decía Meyer ayer. Primero es el intento de negociación. La represión es la última carta del régimen. Con este grupo sabe que no va a poder negociar. Entonces creo que el cálculo ahí de Echeverría con todas esas fuerzas políticas es de no esperarse a que venga una segunda parte del 68, ¿no? Sino aplastarla, ¿no? Aplastarla en la primera manifestación, ¿no? De una manera terminante. Aprendiendo la lección de que no hay que utilizar directamente al ejército, sino que son fuerzas paramilitares, y todo esto es lo que le permite a Echeverría, ¿no? En esa ecuación, tomar distancia y decir, como le dijo a los periodistas, espérenme un momento, o sea, yo también estoy muy indignado por todo lo que me están diciendo. Así le respondió. El más indignado soy yo. Yo soy una víctima de todo lo que está pasando. Y entonces, bueno, si tú tienes el control de los medios, tienes el control corporativo del sistema, ¿no? Tienes el apoyo de los empresarios, tienes todo esto en el inicio del régimen, creo que puedes establecer un operativo de esa naturaleza. Porque hay que recordar que al final, después de 5 días, la figura de Luis Echeverría salió fortalecida, ¿no? Seguramente se deshizo de algunos rivales, sale fortalecida, sale aclamado, ¿no? Por los diferentes medios y los diferentes sectores organizados de la nación, a tal grado de que hay un grupo que no es tan fácil de cooptar como puede ser el grupo de ciertos intelectuales de centro izquierda, ¿no? Que le dan el beneficio de la duda. Ricardo Garibay escribe, usted nos ha devuelto, después del mitin usted nos ha devuelto, señor presidente, la confianza en la patria. Por primera vez es muy hermoso ver a un presidente que coincide, sus objetivos coinciden con las fuerzas de cambio y de transformación. Es un poco lo que le dice Octavio Paz, es un presidente que le ha devuelto la transparencia a las palabras. No puedo pensar en un mayor elogio que venga de la boca de un poeta, ¿no? Es decir, político, nos has devuelto la transparencia de las palabras. Que bueno, es una historia compleja, es una historia que luego va a tomar otras posiciones. Por supuesto, hay una serie de personajes que es muy importante seguir la pista, en la segunda parte de lo que tú mencionabas, ¿no? El coronel Díaz Escobar, Manuel Díaz Escobar, ¿no? Que entrena a los militares, digo, a los halcones, que con esta perspectiva militar, desde los años anteriores, desde el sexenio de Díaz Ordaz por lo menos, y con el visto bueno, con la anuencia de la embajada estadounidense, que es el otro factor que hay que poner sobre el mapa, ¿no? Que no habíamos mencionado.
Esto es parte, digamos, de una época también muy oscura, ¿no? Donde se da esta Guerra Fría también y se da todo el apoyo, ¿no? De parte de los Estados Unidos. Hoy lo sabemos también, porque hay documentos desclasificados que nos permiten aseverar esto. Entonces, este operativo, una de las piezas más sorprendentes es la de Díaz Escobar, ¿no? Díaz Escobar es un personaje que encabeza la represión junto con otros militares, ¿no? Que es una pieza del gobierno en 71 y que en el 73 Echeverría decide mandar como agregado militar nada menos que a Chile, ¿no? Acompañando, viene la represión en Chile, ¿no? El embajador, ¿no? Martínez Corbalá tiene una actitud muy, muy loable, ¿no? De apoyo, ¿no? A los refugiados y se realiza todo un trabajo que además el gobierno mexicano cacarea mucho a su política exterior progresista real, de apoyo, digamos, al régimen democrático de Allende y todo esto, pero manda de agregado militar a Díaz Escobar, que se queda ahí apoyando el golpe, ¿no? Que seguramente se queda vigilando el trabajo del embajador mexicano y luego se queda en Chile durante un año apoyando el golpe y mandando informes al secretario de la Defensa de toda la estrategia que están llevando a cabo los militares chilenos para acabar con la oposición. Me cuesta mucho trabajo pensar en un ejemplo que sintetice, ¿no? de una manera más perfecta este doble discurso de Echeverría, que jugó Echeverría a lo largo de su sexenio, ¿no? De apuntar a esta política exterior progresista, pero hacia adentro tener esta labor, ¿no? Muy, muy violenta de este régimen de partido, de Estado. Entonces, bueno, estas son como algunas de las cosas que tú ya planteabas, ¿no? Por supuesto, me remito al caso de Roma. Me parece muy buena la referencia a la película Roma, por supuesto. Y aquí habría que pensar en Roma, esta extraordinaria película, ¿no? De Alfonso Cuarón, que es la película mexicana que ha obtenido un mayor reconocimiento internacional en los últimos años, sin duda, se ha posicionado como un referente, y tiene como una de sus tramas importantes, ¿no? La temática de los halcones, que toca a una de las protagonistas centrales, a la nana, ¿no? A Cleo, ¿no? Que se va a embarcar en esta aventura amorosa con un halcón, va a tener un hijo del halcón, y sobre todo se reproduce toda la trama, ¿no? Con una investigación, quiero decir, de Cuarón muy minuciosa, muy basada también en el elemento fotográfico, parece muy verosímil de la matanza, de lo que ahí ocurrió. De manera que ahí se está conformando también un espacio de memoria que puede ser interesante, ¿no? A mí me pasó una cosa muy sorprendente en una conferencia que tuve la oportunidad de impartir, ¿no? Ya cuando había ganado el Oscar y todos los premios posibles Roma, pues me tocó de partir en una mesa, ¿no? En Brasil, sobre el tema de los autoritarismos en América Latina, con un colega brasileño. Yo estaba seguro que todas las preguntas, yo hablaba de México, él hablaba de Brasil, el público eran jóvenes brasileños. O sea, yo seguro que todas las preguntas iban para mi colega, obviamente. Mi sorpresa fue que el 90% de las preguntas fueron para mí. No porque mi exposición haya sido muy bonita, ¿no? Sino porque gracias a la película Roma de Cuarón. Es decir, esos jóvenes estaban plenamente identificados con la película, llenos de dudas y de preguntas que hacer, porque su acceso, ¿no? A la represión del 10 de junio estaba mediada por la película Roma. Creo que esto es lo que va a pasar en los siguientes años. Yo lo he visto y este trabajo de memoria es muy importante. Para mi generación que no participó en los hechos, el libro de Elena Poniatowska es fundamental. Es la primera entrada a lo que fue un relato independiente de los hechos. Esto ha ido cambiando con las siguientes generaciones. Yo lo he constatado. Ahora, para los jóvenes, la primera entrada no es Elena. La primera entrada es Rojo Amanecer, la película de Jorge Fons. ¿Cómo se va construyendo la memoria y cuál es el papel cultural de estos vehículos? Es todo un tema fascinante, ¿no? Que habrá que retomar. Por supuesto, es un imaginario juvenil,
es un imaginario juvenil, lo que estamos viendo en las fotografías, ¿no? Habrá que detenerse mucho en estas imágenes, y aquí lo ligo con la última pregunta, que también es muy interesante, de los contextos editoriales, y es que ahí tenemos cómo acercarse, ¿no? Nos preguntan de manera muy pertinente, ¿no? Esta persona. ¿Cómo acercarse? Bueno, recuperando el contexto, tratando de recuperar un poco el contexto de cada una de las publicaciones, que a través del titular, que a través del pie de foto, va a inducir una cierta lectura de la imagen. Esto es cierto, hay que respetarlo y desde ahí hay que contextualizarlo. Ahora bien, al mismo tiempo, podemos decir que esas fotografías empiezan a tener una segunda, una tercera vida, más allá de su coyuntura, y que ahora, varias décadas después, con otra mirada, podemos también tratar de construir otras hipótesis, otras premisas, y llegar a otras conclusiones. La primera lectura que hay que hacer desde la investigación, que es construirle el contexto original a la foto. Y ya de ahí podemos elucubrar y podemos saltar como a otras cosas, ¿no? Bueno, esto sobre este primer bloque. Muchas gracias, Alberto. Ya hay más preguntas. Dice Diego Pérez, a la fecha los políticos siguen utilizando este tipo de estrategia. Utilizan un disfraz simbólico para mimetizarse con el ciudadano de a pie con pretensiones meramente de interés partidario. Supongo que se refiere al comentario de vestirse de pobre, ¿no? Dice Alexei Navarrete, excelente ponencia. Coincido en que está pendiente hacer justicia y castigar este delito de lesa humanidad y llevar a la cárcel a Echeverría y los demás implicados. Saludos desde la Universidad Dussens de Quintana Roo. José René Boiso Villar dice, felicidades, maestro Alberto del Castillo, por su exposición. Y tiene una pregunta. ¿Hubo algunos mandos militares mexicanos que asistieron a la Escuela de las Américas? ¿Sabe quiénes fueron? ¿Y qué relaciones tuvieron con la formación del grupo paramilitar Los Halcones? Y el compañero René Rivas dice, estimado Alberto, felicidades por tu brillante exposición. ¿Tienes alguna idea? Aide Franco dice, excelente la ponencia del doctor y también considero muy importante que se abran los archivos por el derecho a la verdad de estos hechos. Con entusiasmo esperamos la publicación de su libro. Muchas gracias. Estas son las preguntas que hay hasta ahorita, Alberto. Ya, bueno, pues muchas gracias. Bueno, una cosita, regresando a lo de que ha sembrado mucho ruido, ¿no? Esta cuestión del campesino, del sombrero del campesino, de Luis Echeverría. Fíjense que yo honestamente creo, no es que hayan tratado de disfrazarlo, también es un poco para protegerse del sol y todo esto, pero con todos estos elementos, al final, el resultado final es que sí está muy camuflajeado el personaje, ¿no? Con lo del sombrero de campesino, con la parte que tiene de la carpeta de plástico, ¿no? Que solamente se le puede ver un ojo, es un rostro ahí como camuflajear también un poco para protegerlo de posibles ataques o insultos, ¿no? Insultos de parte del público, etcétera, sobre todo en CEU, tratándose de CEU. Digamos, el caso anterior fue cuando Echeverría, por la Fiscalía, por la FEMOSP, ya en tiempos de la alternancia democrática, es llamado a declarar, ¿no? Tiene que salir de su casa, de su búnker, ahí en San Jerónimo, y llega ahí por los rumbos del centro de la Avenida Juárez, y ahí sí plenamente es identificable en un trayecto de la calle, y ahí es donde lo abordan, sobre todo familiares, gente del comité, sobrevivientes, ¿no? Y lo insultan directamente, le gritan asesino, y todo esto forma parte de una serie de reportajes, ¿no? Periodísticos que nos han revelado eso, y bueno, están un poco las fotografías muy impresionantes de Echeverría, todo descompuesto, que alcanza a decirle a un reportero, diles que se callen, ¿no? Entonces, esto circuló muchísimo y bueno, creo que también un poco camuflajear tanto al personaje tiene que ver con priorizar también como su seguridad, aunque insisto, se trata de priorizar la seguridad,
lo más pertinente era tener un acto íntimo dentro de la comodidad de su casa. Tiene casi 100 años, ¿no? Ya el expresidente, y por supuesto que era candidato a que lo vacunaran en su casa, pero se toma una decisión pública y esto es lo que lo convierte en algo distinto, en algo como muy importante. Sí, hay una serie de elementos, ¿no? Del ejército mexicano que fueron entrenados, ¿no? En escuelas militares, ¿no? En Estados Unidos, y sobre todo esto hay una serie de documentos desclasificados, ¿no? De la propia CIA, ¿no? Del propio Departamento de Estado. Algunos de los historiadores que le han dado seguimiento a esto, entre ellos está Carlos Montemayor, que ha estudiado con mayor detenimiento esto y que tiene como todas las cifras y los nombres, pero por supuesto que con nombre y apellido hay una larga lista, ¿no? De militares implicados en esto. Y también hay contestaciones, ¿no? Diplomáticas por parte de la propia embajada que reconoce la presencia, ¿no? Y que en un momento dado, cuando ocurre lo del 10 de junio, manifiesta también el embajador de Estados Unidos su preocupación porque se pudiera vincular a Estados Unidos con esta represión. Entonces, toda esa información la conocemos. Hay una parte de esa información también es un poco la campaña de Echeverría cuando viaja a Estados Unidos a entrevistarse con Richard Nixon. Lo entrevistan y lo que él no sabía es que esas conversaciones fueron grabadas, ¿no? Por la gente de seguridad de los Estados Unidos y ahora las conocemos públicamente. En esas conversaciones, Echeverría lo que le ofreció a Nixon fue convertirse en el reemplazo de Fidel Castro, como un líder, ¿no? Mucho más verosímil para América Latina y jugar como todo ese papel. Hay que recordar un poco lo que planteaba ayer el doctor Lorenzo Meyer sobre este pacto, ¿no? Implícito entre Cuba y México en esos años de no atacarse mutuamente, y bueno, es parte, digamos, de esa película terrible, ¿no? De la que no tuvieron idea muchos de los protagonistas de aquellos años y que hoy, con la distancia de 3, 4, 5 décadas, podemos empezar a contar y ya han empezado a contar, ¿no? Muchos colegas, y creo que esto es como muy, muy importante. Y lo que nos planteaba el doctor René Rivas también es muy importante sobre este panfleto, ¿no? Del Jueves de Corpus Sangriento, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, igual que el Móndrigo, ¿no? Que en su momento leí como la corroboración, digamos, de parte del Estado mexicano, de que ahí se habían utilizado fuerzas oscuras para golpear al propio gobierno, etcétera, etcétera, a través de la historia, ¿no? En este caso de un halcón anónimo, ¿no? Que nos empieza a platicar su historia. Bueno, es un documento muy importante, es un documento que hoy sabemos, ¿no? Por las investigaciones de Jacinto Munguía y de otros periodistas y de otros historiadores académicos, sabemos que la columna llamada Sembrador, que se utilizaba en el periódico La Prensa para desprestigiar al movimiento y que se utilizó muchísimo durante el halconazo, sabemos que esa columna era encargada directamente por Moya Palencia y por Luis Echeverría, ¿no? A través de Emilio Uranga, ¿no? Un importante filósofo al servicio totalmente del Estado, y que planteaba un poco la postura del Estado, que mandaba señales contra sus rivales, y por eso es tan importante. De manera que, bueno, no sé si ha sido el propio Uranga, ¿no? O algún otro intelectual, ¿no? O escribano al servicio de amplia, entre muchos sectores de la población. Último comentario de la compañera Aide, que habla sobre la necesidad de que se abran los archivos y de que se lleven a cabo procesos de justicia. También me gustaría pues destacar, ¿no? Cómo el relevo generacional también es muy, muy importante en estos casos y el trabajo que se hace desde distintos espacios como organizaciones militantes, organizaciones de defensa de los derechos humanos, el periodismo y la academia, para que estos hechos sigan siendo conocidos, difundidos y denunciados, ¿no? Porque, bueno, esperamos que el Estado y el gobierno actual
cumpla su papel, pero nosotros también tenemos uno y bueno, creo que esa es un poco la intención de este congreso y también de la difusión de las investigaciones como la de Alberto. Así que bueno, pues sigamos insistiendo en que estos hechos se conozcan y que se reconozcan los culpables, ¿no? De hecho, el Comité 68 está llamando a un escrache en la Casa de Luis Echeverría el próximo 10 de junio y además pues a la marcha conmemorativa. Así que con esto nos despedimos. Otra vez, muchísimas gracias, Alberto, y gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Seguimos con las actividades del Congreso. Tenemos mesas de aquí a las 3 de la tarde y después a partir de las 4 y el día de mañana y el sábado. Hasta pronto y nos seguimos encontrando. Muchas gracias. Yo quiero también despedirme, agradeciendo, ¿no? Esta oportunidad de poder tener como este contacto con el seminario y con todos ustedes y resaltando un poco lo que estás planteando. Una de las grandes batallas, ¿no? De todo esto se está dando a través de la recuperación de la información y del acceso a la información en los archivos. Ahí es donde se está dando una trinchera muy importante y concluyo nada más reiterando que no se trata de un interés anticuario por el pasado. Si regresamos a estas figuras del pasado y a estos episodios tan cruentos, es porque creemos que esto es muy importante, hacer este ajuste de cuentas para poder tener un presente mucho más democrático. Lo que se está luchando es por un presente, en eso estamos todos, y ahí, digamos, la apuesta ciudadana me parece que es la más importante. Pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Alberto, y gracias a todas y a todos que nos escucharon. Hasta pronto. Pasamos a cortinilla de cierre y en unos segundos.